caso de Dora, mío, y todas y todos ustedes, sino también la palabra de los artistas, muy importante. Ustedes saben que históricamente los artistas son grandes productores de conocimiento y de reflexión sobre lo que hacen. Pensemos, por ejemplo, en la historia del teatro mundial, los libros que han escrito, no sé, Stanislavski, Artaud, Peter Brook, Ariane Luskin, ¿no? O en la Argentina, no sé, Griselda Gámbaro, Mauricio Cartún, Raúl Serrano, ¿no? Es decir, los artistas son grandes productores de conocimiento. Así que Dora, si a vos te parece bien, a mí lo primero que me gustaría es preguntar por qué eligieron esta obra, que es una obra de Norman Brisky, ¿no es cierto? Y que tiene muchas características de lo que sería el teatro de las personas, los artistas que vienen de los años 50 y de los años 60, ¿no? Después, si quieres, lo desarrollamos un poquito. Pero si querés, Daniela, para empezar, sí, decir por qué la elegiste. Bueno, en principio la obra yo no la conocía, a pesar de haber trabajado con Norman, que habíamos trabajado en Potestad, y yo me encontré muy a gusto trabajando con él, que había ahí como muchas cosas las que, nada, me sentía que íbamos por un mismo lugar, como por un lugar cerca, un planeta cercano, digamos. Y Romy me acercó la obra y me propuso esta aventura. Y bueno, yo cuando la leí, o sea, creo que más que nada, o sea, primero tuve como un primer acercamiento así medio como intuitivo, ¿viste? En general me pasa eso con los textos. Que no sé bien por qué, pero hay algo ahí que siento que hay algo que tengo para decir. Y por otro lado me pareció un desafío a nivel estructura. Y bueno, y también me llamó mucho la atención este juego circular, ¿no? de amo-esclavo, que como hablábamos recién con Dora, que está tan naturalizado en el día a día, en lo cotidiano, que por ahí lo tenemos tan cerca que no lo vemos. Y el teatro te da la posibilidad de alejarte, ¿no? Como en un laboratorio y ver lo que por ahí, bueno, esto por ahí es como exaltada, es poco una realidad exaltada, ¿no? Pero eso me pareció, creo que sobre todo fue la cuestión del desafío lo que más me interesó. Yo quería poner el acento y en ese sentido preguntarles también a las actrices, ¿no? Y después darle la palabra a Dora, porque son dos mujeres, ¿no? Son personajes femeninos. Y en realidad, bueno, también podemos hablar de la diferencia que habría entre sexo y género, ¿no? Pero me encantaría preguntarles a ustedes por qué aceptaron o por qué, Romy, en tu caso, te atrajo la obra, ¿no? Sí. En mi caso fue porque yo fui alumna de Norman durante 5 años en Calibán, en su estudio de teatro, que sigue estando, ¿no? La calle México. La calle México. Y también me pasó algo como Dani, que bueno, yo no trabajé a la par de Norman, fui alumna de él, pero me sentía muy, muy identificada con su forma de trabajo, con cómo abordábamos las escenas. Lo que aprendí con él, digamos, no lo aprendí en otro lugar, mucho cariño le tengo a Norman. Y vi en su escuela, en Calibán, tuve la suerte de ver una puesta que él había dirigido con otras actrices, ¿no? Obviamente de esta obra. Y yo estaba empezando a estudiar con él, entonces claro, fue la primera obra que vi ahí y me quedó ahí como una semilla, unas ganas de experimentar con ese material. Después pasaron los años, porque pasaron muchos años, como 10, yo dejé Calibán, seguí estudiando por otros lados. Y bueno, con Dani nos conocemos de la vida, ¿no? de otro lugar. Y bueno, yo tenía esas ganas de esas cosas con obsesiones de actores, ¿no? Que nos queda ahí dando vueltas. Me parecía muy interesante la temática femenina, el tema del aborto, del embarazo. Me parece que por todos lados me parecía muy interesante. Tenía ganas de abordar esta obra. No, yo sinceramente por suerte tuve de ver primero una apuesta con otra actriz, así que yo soy un reemplazo, pero acá estamos, ahora estoy. Y primero, bueno, me había gustado mucho la obra por esto de lo misterioso, los cuerpos, como algo ahí de este misterio, de este universo.
en otro teatro, creo que la había visto hace como 2 años, y bueno, yo con Romy empecé a compartir las clases con Pompeyo y ahí fue que la conocí a ella. Y bueno, por cuestiones de la vida, de hecho medio que yo me ofrecí porque necesitaban buscar otra actriz y yo le dije, bueno, me gusta esa obra y bueno, fue un desafío muy grande, estuvimos ensayando durante todo el verano, porque bueno, hacía mucho que no hacía algo de este estilo y fue hermoso el encuentro con Dani como directora, muy puntillosa. Yo por momentos sentía, digo, yo no lo voy a lograr, no voy a poder, porque encima también uno se compara mucho cuando está esa cosa de que había otra persona antes y lo había visto tan logrado y tan espectacular que bueno, era como un desafío y acá estamos. Yo le estaba preguntando a 1985, ¿no? Es el momento en que Norman hace este texto tremendo, de tanta incomodidad. Es sofocante, ¿no? No, yo solo quería decir, y pedí favor, después volvemos, que lo que impacta es además todo el riesgo que corre poniendo el juego del poder en las circunstancias que aparecen como tan políticamente incorrectas. ¿Está claro? Entonces, todo el juego del poder en esa figura trágica. Más es así. Entonces, digo, y la alteridad que tiene el juego del poder, parece mucho de Ionesco en la capacidad así distópica que tiene todo, en esa distopía que es la normalidad de la vida. Es así. Las madres somos terribles con nuestros hijos, las hijas son terribles con las madres, la gente más ínfima es terrible en su capacidad de poder y la gente que es muy poderosa, que tiene todo el poder, de repente puede ser doblado. Eso ocurre, si no, no habría revoluciones y demás. Pero esto es como que es tremendo la inundación de lo cotidiano. Esta distopía es lo de todos los días. Es lo que se ve, lo que hacemos, cómo nos comportamos. Y la última cuestión que quiero plantear, después vamos a los elementos nocionales que tienen que ver con el género. Hay una relación también muy erótica entre las figuras. Hay un homoerotismo permanente, ¿no? Porque en esa cuestión de que eso... Y es lo vital. Y es lo vital, porque ahí hay pulsiones, ¿no? Pulsiones tremendas, pulsiones eróticas y pulsiones fanáticas. Pero lo que quiero decir es que también el juego de dirigir a los actores es un juego de poder. Sí. Ustedes se rebelan, hacen cosas terribles, la directora un día... No se revela. Es impresionante el juego, ¿no? Porque la propia... yo debía haber sido actriz, me aclaro. O sea, una actriz frustrada. Ahora estás a tiempo. No hay 85, pero de largo. Es más, aquí está una de mis hijas, que tengo 3, que siempre les digo, ay, esta me cansa y me voy a las tablas. Pero bueno, ya esto es ignominioso. Pero la verdad es que entonces a mí el teatro me fascina. Me parece como es la representación, es lo real. Nada más real que eso representado, ¿no? Por supuesto, cuando hay obras, hay teatro y hay teatro, digamos, no, hay autores y autores, pero me impactó esta pieza, me impacta, me deja sobresaltada, ¿no? Y sobre todo combina tanto con las cuestiones que estamos viviendo. Pero ahí paro, porque quiero que Jorge hable y después vamos. Y también queremos escucharlos a ustedes. En algún momento vamos a abrir ya a la intervención, pero hay mucho para decir. Yo me quedaría con 3 cositas que van en la línea de lo que decía Dora recién. La primera es la relación, la deuda que tienen los artistas, como es el caso de Norman. Norman empieza en los años 50, ¿no? Y en los 60 tiene un despliegue maravilloso. Ya en los 70 es una figura central. Yo tengo, perdón, voy a buscarlo, acá una dramaturgia, que es este librito hace un montón de años, en el año 95 creo. Pero yo sin querer me había dejado esto acá, que esto es
una publicidad de Uno de los Norman. exacto, de la revista. Tal cual. Es la revista, ¿cómo se llama? Perdón, el diario La Opinión, 1973, es una publicidad de, si quieren pasar, de la revista Escándalos. ¿Y quiénes encabezan la revista? La encabezan Nérida Lobato, Zulma Fayal, Darío Vittori y Norman Brisky. O sea que Brisky ya era una figura que podía estar al mismo tiempo en el teatro comercial con producción de Alejandro Romay y en el Di Tella y en el teatro de experimentación. Un tipo, yo creo que una de las figuras más fascinantes que tiene la historia del teatro argentino. Y en ese sentido yo quiero poner mucho el acento en esta condición de conocer profundamente las vanguardias. Vieron que la obra es muy surrealista por momentos, tiene un componente de teatro del absurdo muy fuerte, de mucho irracionalismo, ¿no? Pero al mismo tiempo de mucha observación política, mucha observación muy concreta sobre el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Que esto es otra de las constantes de Norman. Es un tipo que podía estar en la revista de Romay y al mismo tiempo estar militando con el grupo Octubre y siendo uno de los puntales de la izquierda nacional, ¿no? Entonces, estamos ante un tipo excepcional. Creo que hay que valorar muchísimo sus producciones. Realmente es un maestro muy interesante. La otra cosa que quería decir brevemente es que es muy interesante que la obra tiene como una doble teatralidad, ¿no? Por un lado es teatro, obviamente todos sabemos que estamos en un teatro viendo una obra de teatro, que las estamos viendo representar, pero al mismo tiempo hay lo que llamaríamos una teatralidad del poder, ¿no? Sobre todo el momento más notable de esa teatralidad es cuando se van produciendo los intercambios, digamos, esa especie de multiperspectivismo, donde una actúa para la otra, y el momento más deslumbrante de esa teatralidad del poder, que es cuando se pone de pie y lo decís, che, ¿por qué estaba actuando que estaba en silla de ruedas? Bien que la queríamos matar. Eso era era en tacos. Es impresionante, ¿no? Porque hay una exuberancia del rédito de lo que parece tan disminuido. Exuberancia de cómo ejercita el despotismo sobre la pobre empleada. Una vez de repente la imagen viva. Así es el capitalismo más salvaje, la cosa más terrible. Y es una mujer, eso es muy importante. Porque la verdad que las peores configuraciones en realidad uno piensa con perspectiva de género y tienen, ¿quién es la bruja? Es una mujer, no es hay grupos, pero eso no es. La difícil, la desmedida, la loca, la brava y la que se anima a estas cosas. Perdón, porque solamente una tremenda perra puede hacer lo que ella hace, ¿no es verdad? No te salía de momento de decir, ahora, y el juego de la dominada. Y es igualmente perverso en términos, ¿no? Porque, o peor. Hay que ver, porque siempre vamos a pensar que la primera fórmula de opresión es... No, pero, y eso que digo, Norman no había leído Foucault, ni idea, ese texto es del 85, acá no, el rodaje Foucault, bueno, yo volví del exilio en el 84, y bueno, yo descubro a Foucault ya, en realidad, estando exiliada, a veces por ahí se dice que yo me encontré con Foucault, sí, me lo encontré en la bibliografía. ¿Qué te digo que aclarar? Porque como Foucault fue a Brasil, a diferencia, nunca estuvo en la Argentina, ¿no? Pero a Brasil había ido antes y lo había tomado, esto es muy notable. En realidad, quien adopta a Foucault no es ni la antropología, ni obviamente la historiografía, ni nada, es el grupo PSI, de la psicología. Entonces eso fue muy notable. Y porque está dentro de la trama posible de los juegos de poder.
estás en el micro, porque el poder, si fuera solo macro, ya lo veríamos siempre, no, somos agentes micro. Sí. Y entonces en esa alteración tan distópica, ¿no? Y ahora, el acto del homicidio, del femicidio, en todo caso, que ahí tiene una pauta que es la exacerbación odiante de la gente que está contra los derechos. Tal cual. Sí. Esa es la cosa, ¿no? Es la fórmula que hoy tiene el odio contra los derechos. En este caso es abortera, ¿no? Pero que me parece una actualización tremenda. Y que, bueno, eso también es muy obra de la dirección de la porque por ahí, qué sé yo, siempre a uno se le ocurre que como ustedes interpretan, ellos interpretan, pero la dirección de obra tiene que hacer toda una interpretación para ver dónde pone el acento, etc. Por eso, si no sería todo igual. Pero resulta que las puestas son todas diferentes, ¿no? Es una típica obra heredera del teatro del absurdo que son monosituacionales, en realidad. Bueno, acá hay básicamente 3 situaciones, ¿no? Pero vieron que todo va en la relación de, ¿cómo se llama?, de la ama y la sirvienta o la mucama. Sí, la idea es que el ama y la esclava, pero con los cruces, con modificación de rigor. A mí me resultó muy fácil, al haber trabajado con el teatro no, entenderla desde ahí, ¿no? En estas 3 partes que vos decís, para mí tiene 3 partes también, sí. Entonces eso me ayudó también en la estructura, a pensarla, ¿no? Con la retención, la máxima tensión y la liberación en el final. Yo quería retomar 2 cositas y después, bueno, si les parece, abrimos a ustedes. Claro. También es muy importante la palabra de las y los espectadores, qué sintieron, qué les pasó, o si quieren preguntar algo, alguna cuestión. Yo sé que para los artistas es un tesoro escuchar a los espectadores y es muy bueno también que los espectadores se escuchen entre ellos, ¿no? Pero yo quería retomar esto de la teatralidad del poder, ¿no? Esto lo instala la primera escena ya, ¿no? Esta idea del golpe con la campanita y la idea de me tenés que escuchar, ¿cómo es el primer parlamento? Sí, escuchar, me tenés que servir, me tenés que obedecer. Eso, porque la idea es, la teatralidad es la capacidad antropológica, esto es de toda, digamos, es una condición humana la teatralidad que consiste en organizarle la mirada al otro para producir un efecto en el otro. Digamos, el que controle la teatralidad controla el poder y controla el mercado, ¿no? Los políticos, la publicidad, los grandes conductores de televisión. Digamos, controlar la mirada del otro equivale a me votan, me compran, me siguen. Aplauden, ¿no? Cuando yo digo los pequeños conductores de los golpes. Exactamente. Una cuestión. En la obra, porque hay convulsión epiléptica. Sí, claro. Debe haber gente psi acá que sabe mucho más. Y, porque son ataques convulsionales. Nada más parecido a algunas cosas que estamos viendo, solamente que no convulsionan así. No dicen esta obra es una tragedia, en términos de, no una tragedia de Sófocles, sino lo que llamaríamos una tragedia contemporánea, ¿no? Sobre todo esto se da en lo que Deleuze y Guattari llaman el anti-Edipo, ¿no? Es decir, ya no es una tragedia acostarse con mamá y matar a papá, sino la tragedia es social. Por eso es tan interesante lo que vos estás diciendo. Y acá hay un caso muy claro de lo que llamaríamos fratricidio, ¿no? El ama asesinando a ¿cómo se llama?, a la mucama. Aparece algo muy interesante que sería ya exceder lo trágico de lo que sería la pertenencia, digamos, de familia a lo trágico como una matriz social, ¿no? Y creo que en esa dimensión es tan interesante, como decía muy bien Dora antes, hay una cita de Ionesco acá, que es esto de esconder el cadáver en la habitación del lado
hay una obra famosísima de Ionesco que se llama La Lección, donde un profesor va asesinando a sus alumnos y los va metiendo en la habitación de al lado. Y hay otra que se llama Amadeo, o Cómo ocultarlo, donde el cadáver que está escondido en la habitación de al lado empieza a crecer. Entonces, de pronto aparece una pierna, de pronto aparece la cabeza, ¿no? El cadáver invade el espacio. Volvemos a lo mismo, esta idea de la tragedia social, ¿no? Por eso yo creo que, si bien está escrita hace tiempo la obra, parece escrita hoy, como está resonando Total. en el socio histórico contemporáneo. Es absolutamente esto, la tragedia es lo cotidiano, ¿no? Que a veces atropellamos, no nos damos cuenta. Qué bueno, qué bueno. No hablo ya de las grandes instancias trágicas, sino de nuestras vidas. Hay un famoso latillo del personaje de Grand Sertón Veredas. Gran Sertón Veredas es una novela extraordinaria de el más grande novelista brasileño, João Guimarães Rosa. Es un problema porque es una obra que tiene una semiótica brutalmente acomodada a cierta situación que dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No importa, hay que seguir, no importa lo de menos. Y voy a recordar algo y paro acá. Que cuando yo estaba en Brasil dije, antes de irme del exilio, yo tengo que hacerle homenaje a Brasil, leer a Guimarães Rosa en portugués. Libro dificilísimo, Gran Sertón Veredas. Es impactante esa novela, impactante. Y el latiguillo, porque no importa, uno va atravesando y dice, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Nada, no es como si vas abriendo y vas abriendo hasta que de pronto decís, ya, es lo de menos. ¿Qué es lo que ha querido decir cada una de estas palabras? ¿No? Eso es lo de menos. Pasa de repente, te encontrás con el escenario y es impresionante. Y él tiene un latiguillo, Riobaldo Tatarana, que es el personaje de esa novela. Riobaldo, que el fingimiento es, el autor conversa con el testimoniante, en primera persona va contando la historia. En primera persona baila con. Entonces tiene un latiguillo que se aplica cuando el tipo suspira y dice, de repente para, comienza a contar, para, aparentemente yo agrego. Suspira y dice, ay, vivir es muy peligroso. Vivir es muy peligroso. Yo no sé si son conscientes del lujo que es eso. No. Vos me hiciste acordar al corazón del ator, que esconde esto que también aparece ahí. Pero también lo que pensé cuando Dora habló de Foucault, que en la obra no está el poder. Para Foucault el poder es una relación de fuerza, ¿no es cierto? Y cómo la mucama tiene por momentos tanta fuerza como la patrona, y tal vez, siguiendo la línea sociológica política, la patrona mata a la mucama porque la mucama no termina de rebelarse, porque si no la mucama mataría a la patrona. Y así es como se pierden las revoluciones, porque el pueblo no termina de emerger y luchar en favor de lo que pudiera hacer. Es una buena interpretación. En ese sentido también es muy interesante lo que uno proyecta en la obra, ¿no? Que hay una cosa que se llama la pareidolia, que cuando hay obras tan con una matriz tan abierta como son estas, funciona mucho en el espectador, y es que uno trabaja con patrones difusos de imagen y sale a proyectar lo que más lo conmueve, ¿no? Lo que más le interesa. ¿Vieron como cuando uno lee las nubes? Que vos decías, esa tiene forma de elefante. Vos decís, no tiene forma de elefante. Sos vos que estás viendo un elefante. Bueno, hay algo muy interesante en el teatro de Norman Bricky, que es esa especie de captura del propio imaginario y de la propia preocupación o conmoción o
o idea que tiene el espectador. Es como una especie de mayéutica, ¿no? Te invita a producir, a ver qué es lo que más te preocupa, ¿no? Que a mí me encantó en ese sentido lo que dice Dora, ¿no? Digamos, la tragedia de lo cotidiano. Yo, aparte del juego de poder, del maltrato, de la esclavitud, de lo que es tener el poder, en definitiva, me pareció ver en algún momento también un poco el síndrome de Estocolmo con respecto a la empleada con la patrona. No sé si interpreté bien, pero me pareció un poco ver eso. Sí, yo creo que es un poco lo que dice Jorge, o sea, es tan abierto, ¿no? Y también a mí me interesaba trabajar con pocas cosas, me parece que este espacio como vacío, despojado, también ayuda un poco a eso, ¿no? A que el espectador pueda completar con su propia subjetividad y que, si bien no hay por ahí una interpretación por ahí psicológica del vínculo, sino más sociológico, más de afuera, ¿no? Más de arquetípica por ahí, más que lo que le pasa en sí al personaje. Más allá de cómo laburamos con las actrices, pero digo, a nivel poética, por ahí no es que tiene una mirada psicológica, pero sí está bueno eso, ¿no? Que uno ve, porque el teatro es para eso también, sí. Para activar un poco todo el paisaje personal. Digamos, es el cambio de un teatro de la comunicación, donde había un mensaje que se te imponía y vos tenías que entender ese mensaje, a un teatro de estimulación. La idea es, mirá, dado este patrón de formas vagas, ¿qué ves? Y esa provocación lleva ella en su valijita el capital. Ultra alusivo. Lo que digo, ¿no? Lo singular, mi mirada, tiene que ver con hay algo extravagante, o sea, hay algo psicológico, hay algo extravagante en el vínculo entre ellas dos, más allá que matan a la otra. Y esa presencia de esa radio, ¿no? Como en lo que está pasando en la actualidad, en los mundos cerrados de vínculos extravagantes, con algo que las paraliza escuchar una nada, ¿no? Que puede ser similar a las redes de una nada que es sumamente actual. Eso es lo que yo miraba eso. Y como decía Dora, agobiante. Uno ve la obra y dice es surrealista totalmente, pero resulta que no, que es hiperrealista. ¿Cómo juega esas dos cosas, digamos, que parecen antagónicas, ¿no? Están cruzadas, ¿no? Eso es típico del teatro argentino que viene de esos años, ¿no? Porque teníamos una tradición realista, Tito Cosa, Nuestro Fin de Semana, ¿cómo se llama? Ricardo Alac, ¿cómo se llama? Soledad para Cuatro, Germán Rosenmacher, bueno, etcétera, digamos, y teníamos la otra, que era la de la vanguardia radicalizada, Griselda Gámbaro, Tato Pavlovsky, Alberto Adelach, ¿no? Y en un momento se empiezan a mezclar esos procedimientos. Por ejemplo, a este tipo de poética, Lorda Alais lo llama realismo paroxístico. O sea, es lo que vos estás diciendo, excelente la observación, porque realmente es una matriz realista, pero llevada al paroxismo por procedimientos surrealistas, absurdos, expresionismo, y yo rescataría también la tradición del grotesco. El grotesco tan argentino. Exactamente, tal cual. Que habla de la raíz popular ¿cómo se llama? De Brisky, ¿no? Pero una cosita que quería decir, retomando, otro de los modelos fundamentales de estos dramaturgos en los años 60 y 70 es Jean Genet, con una obra muy interesante que es Las Criadas, donde, no sé si han visto Las Criadas, hace poquito una versión maravillosa dirigida por Ciro Sorsoli con Marilú Marini, Vicky Almeida y Paola Barrientos, que estaban pero estupendas, fue
inolvidable la versión, sobre todo yo recuerdo así como una cosa deslumbrante la actuación de Marilú Marín, ¿no? Y es muy interesante lo que dice Genet en ese texto, porque lo que dice es que la criada, y creo que esto engancha con lo que decían de Estocolmo, la criada quiere ser la ama. Por eso es tan interesante. Acá también pasó. Tal vez así que se pone. Claro, cuando se sienta en la silla de rueda, empieza a asumir el lugar de, ¿no? Dora es la referente, cosa. Leí que en una investigación sobre las mujeres que trabajan, las mujeres hablaban de los maltratos, del abuso en el trabajo, sobre todo de sus patrones, de las figuras de superioridad, pero lo que más me llamó la atención es que de las que más se quejaban eran de las patronas, no de los varones, sino ¿cómo se llama? La figura de autoridad o de poder, mujer por sobre. Cuando ayer había feminismo muy desarrollado, final del siglo XIX y demás. Hay algo que debe ser explicado, obviamente, dentro de teorías de personalidad, psico y demás, no es solamente sociológica, pero es antroposociológica, es decir, la configuración más estigmatizada que podemos concebir es la configuración patriarcal en un cuerpo femenino. Porque es algo así como lo más terrible, no, es tremendo, se da en todos los ambientes. En el terreno de la ciencia, donde uno ha andado tanto tiempo, es impresionante. Fantasmático. Y una interrogante que abre la obra en el cierre, que es el golpe en la puerta. ¿Quién golpea la puerta? Exactamente. ¿Quién golpea la puerta? ¿No? Ahí entra la pareidolia, no sé qué imaginaron. Y era un varón. Yo pensé, entra Godot. No sé qué pensaron ustedes. Dramático es. Neutro. No, ¿quién está del otro lado de la puerta? Sí, ya sé. Yo conocía la obra, pero todo el tiempo sentía la inminencia de que alguien iba a entrar. Sí, esta puerta también. No sé, a mí estoy con un problema de oído y me costaba escuchar las voces, pero entendí todo con los gestos. Qué bueno. Qué bueno. Es decir, cómo si de alguna manera, cómo la patrona, digamos, y de pronto cómo cambiaba la esclava, digamos, el lugar de la esclava. De pronto eras vos la esclava, de pronto era ella, ¿no? Pero me llamó la atención cómo, ¿no? Y me hizo acordar, Nietzsche habla de esto, ¿no? Cómo en algún momento el esclavo se cambia de lugar por la dependencia que tiene del esclavo, digamos, ¿no? Aprendiza si no usa las mismas Eso, armas. tal cual. ¿Cómo desanudar eso sería la pregunta? En realidad ¿no? lo de que la obra. ocupás es el lugar del alma. Con las mismas actitudes, la misma tragedia. Si lees a Foucault dice que no sé si hay posibilidad de otra. No, sí, para Foucault hay. Después de tanto darle, él habla de resistencia, se habla de, en fin, no es cerrado a eso, pero sí la idea de la alternancia permanente, porque la microfísica de poder al final es eso, ¿no? La cuota de poder que tenemos la usamos despiadadamente. Sí, yo quería agregar algo que me parece importante, que todo el tiempo estuvimos trabajando las contradicciones de los roles de ambas, porque se puede caer muy fácil en moralizar el rol, ¿no? Este es bueno, este es malo, muy a lo yankee, ¿no? Ellos saben muy bien hacer las películas, así, estos son malos, estos son buenos, y nosotros quisimos trabajar desde la dirección y desde nuestro entendimiento todo el tiempo la contradicción que tiene cada rol. No hay, y es que si uno se analiza en la vida no hay buenos y malos, es mucho más complejo.
Y para el teatro, como en la vida creo, es mucho más interesante ir a esos lugares que nos da miedo, obviamente. El teatro sirve también, entre otras cosas, para eso, ¿no? Para poder uno ahondar en esas oscuridades que están ahí, que están reprimidas, que están guardadas, que también son reflejo muchas veces de la realidad y a veces no, a veces son de otros lados más oscuros, del inconsciente, de un montón de lugares. Pero digo, el teatro sirve también para eso, para mostrar lo que no queremos ver, justamente la oscuridad, lo sucio, lo desagradable, y que todo el tiempo la Direct nos decía, no es que una es mejor que la otra nunca, digo, porque eso fue muy importante para trabajar los roles, por eso también sienten, como nos ha pasado en otras devoluciones, que no hay buena o mala, digo, se van retroalimentando y bueno, es más complejo. Sí. Y también es interesante que hay amor entre ellas, Sí, hay entonces eso también lo hace muchísimo más interesante, porque si fuese solo todo odio o sería también eso, el erotismo. Entonces, bueno, como que también eso completa a esta situación de, bueno, sí, no sé, me quiero ir, pero al mismo tiempo, bueno, no me voy, pero me quedo con vos. Digo, como esa cosa de querer escapar y este encierro que también mencionaban que dijeron algo de esta puerta sí, aquella no me acuerdo quién lo dijo. Y sí, porque en realidad el tema es con esta puerta, con lo que hay más allá, lo que hay entre nosotras, porque la puerta de salida la tengo al alcance, pero bueno, es todo lo que, ¿por qué no quiero salir a ese mundo? ¿Por qué vuelvo? Bueno, todo eso fue un proceso bastante... Este es el inconsciente, ¿no? También, Una de las cosas más lindas después de ver teatro es irse a comer. Y es como la hora. Digo, no sé, les pido un gran aplauso.